Nacional. Buenas tardes. Vamos a escuchar ahora al asambleísta Mauricio Zambrano. Buenas tardes, presidente. ¿Me escuchan? Muchas gracias, presidente, por ayudarme a solventar el problema técnico. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes a los estimados colegas de la Asamblea Nacional. Por favor, permítanme saludar a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en el territorio y, como siempre lo he dicho, a quienes están fuera, a nuestros queridos hermanos ecuatorianos que hacen vida en el exterior, por quienes hoy estamos en este pleno para debatir la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se creó en favor de ellos y se planteó por primera vez, duele a quien le duela, se planteó con una gran proyección durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Primer gobierno que, después de muchos gobiernos errados en el Ecuador, visibilizó por primera vez a los migrantes. Yo considero, respetando el criterio de un colega que me decía la palabra, creo que llamar fracaso a una ley de este tipo es un error. Decir que alguien ha llegado a representar a los migrantes por ser becario, creo que también es otro grave error. ¿O es que los becarios no tienen derecho a representarnos? ¿O es que solo queremos una casta especial que nos represente? No, colega, nos representa quien hace el trabajo con la comunidad migrante. Pero bueno, respeto a su criterio, como lo he hecho otras veces. Para entrar en materia, que es lo importante de hoy, ya que nos encontramos frente a este proyecto de ley, si bien encontramos muchas mejoras en lo relacionado al cumplimiento de los derechos de los ecuatorianos en movilidad humana, como lo son los que se encuentran en el exterior y los que ya han retornado, pero lamentablemente, y hay que decirlo, vemos que se vulneran algunos derechos, los cuales son de vital importancia. Primero, por estar enmarcados en nuestra Constitución. Es absolutamente garantista de derechos, y eso yo creo que todos en este pleno lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Ahora se intenta volver casi a lo que teníamos en la ley de migración y extranjería, violentando el ejercicio de derechos humanos por la calidad migratoria en la que se encuentra. Cuidado con esto. En esta reforma no se deja establecido de una manera clara cuáles son los requisitos para la obtención de la carta de naturalización. Lo han mencionado otros colegas. Por lo que esto queda a discreción de un reglamento, lo que nos deja con grandes preocupaciones por las políticas restrictivas del actual, que al no existir una reforma al actual artículo 41 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que señala en el numeral 3 del artículo 64 como requisito esencial para el otorgamiento de una visa de residencia temporal o permanente, y el cual me permito leer, no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano. Este concepto mantiene el enfoque securitista, en eso, pues, estamos claros, está más que claro y está cito ahí. Las leyes de migración, pero que fueron adoptadas por el Estado ecuatoriano desde los albores mismos de la República. Pues asume sin un fundamento jurídico la peligrosidad que pueden tener los extranjeros, incurriendo en una visión totalmente contraria e incompatible con nuestra Constitución. Sobre todo relacionado con la deportación, otro tema que hay que mencionar. Y ya lo he venido insistiendo en la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales. He insistido en el pleno en mi anterior intervención. El numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República señala lo siguiente: será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Este principio constitucional deja en claro que las actuaciones de los poderes públicos siempre deben estar enmarcadas en el máximo respeto a los derechos. Y cualquier acción o omisión de carácter regresivo pues es algo inconstitucional. Es por ello que primero debo insistir en las siguientes observaciones que he planteado en su momento. La actual ley, en su artículo 61, establece los requisitos para la obtención de la residencia temporal, incluyendo una excepción expresa para personas reconocidas como sujetas de protección internacional. El proyecto de ley reformatoria propone eliminar dicho artículo y unificar los criterios para el otorgamiento tanto de la residencia temporal como permanente. Para el efecto, el artículo 38 del proyecto propone la reforma del artículo 64 de la ley. La redacción propuesta por el artículo 64 elimina la salvaguarda originalmente establecida para poder facilitar la obtención de la residencia en el Ecuador de las personas reconocidas como refugiadas o apátridas.
Por ello recomendamos que esta disposición fundada en el principio de ayuda administrativa previsto en el artículo 25 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del año 1951, si no me equivoco, se mantenga en virtud del compromiso asumido por el Ecuador de garantizar el acceso a residencia y documentación de las personas necesitadas de protección internacional. Con relación a la vigencia de los documentos de viaje o de identidad, es recomendado considerar excepciones para aquellas personas que por circunstancias particulares en su país de origen, por su condición de vulnerabilidad o por ser sujetos de protección internacional, podrían tener dificultades para presentar documentación vigente. Una salvaguarda de este tipo estaría en concordancia con el principio de ayuda administrativa mencionado anteriormente y en la práctica facilitaría procesos de regularización como los que el Estado ecuatoriano ya ha venido implementando para el caso, como un ejemplo, de los ciudadanos venezolanos. Es importante asegurar que los mecanismos de regularización migratoria sean accesibles y garanticen el ejercicio efectivo de derechos de manera igualitaria y que no sea discriminatorio, previniendo así que la población en movilidad humana, en particular quienes se encuentran en las condiciones de mayor vulnerabilidad, permanezcan en situación migratoria irregular y expuestos a riesgos tales como la trata de personas, la explotación sexual o la explotación laboral u otros mecanismos negativos que se afrontan durante estas situaciones de migración. Hablemos también de mendicidad, trabajo infantil, sexo por supervivencia. Estas son cosas que en realidad tienen que llamarnos la atención. Se propone la sustitución del artículo 72 de la actual ley respecto a los requisitos generales para obtener carta de naturalización. Yo considero que también es importante reducir el tiempo de residencia para la obtención de la carta de naturalización para personas reconocidas como refugiadas, equiparando al tiempo de residencia que actualmente la ley solicita para este punto de naturalización. Esto creo que yo lo considero un aspecto positivo. Se debe incluir en los artículos de la ley orgánica sobre la naturalización disposiciones que expresamente contemplen la posibilidad de facilitar los procedimientos y requisitos para que los refugiados y apátridas puedan adquirir por vía de naturalización la nacionalidad ecuatoriana. Todas estas reformas que hemos planteado, que se siguen planteando y que espero que el presidente de la comisión acoja algunas en este debate, deben seguir y deben siempre estar enmarcadas en lo que constituye la movilidad humana, ya que esto es uno de los temas más trascendentales y protagónicos de los estados. Más aún durante y luego, cuando estemos en una época de post-pandemia, yo creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar, porque ya que el origen, tránsito, destino de los seres humanos nos plantean importantes retos y desafíos para la sociedad. Debemos mantener el espíritu con el que se creó esta ley, con la que el Ecuador ha sido un ejemplo de buenas prácticas en materia de respeto a los derechos de las personas en movilidad humana en todos los ámbitos. Hemos sido ejemplos de esto. Así que, vuelvo y repito, llamar fracaso a esta ley, para mí, además. Lamentablemente pareciera que desde la comisión especialmente se está buscando volver al pasado. Ojalá, presidente de la comisión, esto no sea así. No volvamos a esta ley una ley retrógrada. No volvamos a esta ley algo que vaya en contra de la movilidad humana. No volvamos a esta ley algo que sea en contra de nuestros hermanos que están en el exterior. Para ir finalizando, resalto que se están incorporando las propuestas como el derecho a la reinserción laboral, mediante el fomento de políticas públicas para generar propuestas de trabajo para los ecuatorianos retornados. El derecho a un trabajo digno, con una inclusión social, porque tengan derecho los trabajadores al sistema de seguridad social, la exención de tributos en la importación del menaje de casa, qué tipo de trabajo, que son herramientas fundamentales que a veces tienen nuestros hermanos cuando retornan al país. Entre otras que ayudarían a los ecuatorianos a una activación económica, más ahora en esta época en el que el país y el mundo entero se encuentran en una total recesión. Quiero aprovechar también para hacer un llamado de atención a los agentes consulares, que no vienen dando una correcta atención a los ecuatorianos en el exterior, para que se realicen campañas de socialización de los derechos que nuestros compatriotas tienen. Hoy vemos que existe un gran porcentaje que aún no ha podido acceder a una cédula de ciudadanía, que no han podido inscribir a sus hijos como ecuatorianos, que no tienen claro cómo acceder a beneficios, como es el de la repatriación de cadáveres. Los ecuatorianos somos todos,
los que estamos dentro del territorio y los que hemos hecho vida afuera y los que están haciendo vida afuera. Tengo que mencionar que me sumo al pedido de la colega Esther Cuesta, pedido que es importante que se analice y se revise la sentencia de la Corte Constitucional expuestas por ella, ya que estas son de carácter vinculante a las reformas que se están presentando. Espero que esta intervención, estas propuestas, estas observaciones que he hecho, sean tomadas en cuenta para que la Ley Orgánica de Movilidad Humana siga enmarcada en la Constitución y en las buenas prácticas que el país mantiene en lo relacionado a derechos humanos y movilidad humana. Muchísimas gracias, colega presidente. Escuchábamos allí al asambleísta Mauricio Zambrano, asambleísta representante de América Latina, el Caribe y África. Él ha dicho que no se establece de manera clara requisitos para obtener la carta de naturalización, dejando esto en manos de un reglamento el establecerlo. Hizo además un llamado de atención a trabajadores consulares y en este momento el asambleísta Esther Cuesta